Hola chicos, el día de hoy traemos para ustedes un caso clínico que tiene como nombre endocarditis infecciosa aguda en válvulas nativas por Streptococcus viridans secundaria acceso oral en paciente de 9 años con desnutrición en Río Negro, Santander, Colombia. La presentación del caso va a estar a cargo de los estudiantes José Alexander Bernal Guevara y quien les habla, Andrea Vargas Forero. Este caso clínico se elaboró con el fin de reforzar conocimientos en el área de microbiología. Se elaboró con la ayuda y el acompañamiento de la profesora Mónica Bustos, docente de la Universidad de Pamplona, del programa de bacteriología y laboratorio clínico. Antes de continuar con el desarrollo del caso clínico, vamos a dar una breve definición de lo que es la endocarditis infecciosa. Pues bien, como su nombre lo dice, es una infección del revestimiento interno del corazón que generalmente también afecta a las válvulas cardíacas. La endocarditis va a ocurrir generalmente cuando los gérmenes de cualquier parte del cuerpo, o sea, donde haya otro foco infeccioso, van a viajar a través de la sangre y se van a adherir a zonas dañadas del corazón. Acá hay que aclarar que no necesariamente tiene que haber un daño a nivel del corazón, ya que algunos microorganismos tienen la capacidad de colonizar este tejido sin que éste esté presentando algún daño, ¿sí? Como factores de riesgo, tenemos aquellas personas que tienen válvulas cardíacas artificiales o dañadas y otras enfermedades del corazón. También están las personas que se inyectan drogas o sustancias ilegales, aquellas que tienen un sistema inmunológico debilitado o que se han sido sometidas a procedimientos dentales recientemente. La endocarditis infecciosa puede ser súbita, aguda, pero se habla de que más frecuente es de tipo subagudo, donde los síntomas y los signos no son claros y que esto retrasa un poco el diagnóstico. Hablamos de que la endocarditis es una patología que tiene una alta morbilidad y mortalidad a pesar del tratamiento antimicrobiano y por eso la importancia de afianzar los conocimientos por lo menos en este tema para poder llegar a un diagnóstico oportuno y de esta manera garantizar una recuperación del paciente. Ahora sí iniciaremos con el desarrollo del caso clínico, ¿sí? Como tal tenemos que al servicio de urgencias ingresa al Hospital Santo Domingo Sabio de Río Negro a las 2:35 p.m. un paciente masculino, como vemos, de 9 años, de tipo sanguíneo O positivo, el cual se encontraba acompañado de su progenitora. De interés tenemos que ambos presentaban ropas gastadas y olían a humo de leña, o sea, al parecer eran de escasos recursos. Y ellos refieren que se encontraban afiliados al régimen subsidiado de salud por primera vez. Como antecedentes, el niño había presentado ya un ingreso previo a urgencias hace 2 meses por un cuadro de sinusitis con absceso gingival y fiebre elevada, el cual dio un hemocultivo a las 24 horas para Streptococcus viridans y se indica que el niño respondió bien al tratamiento con AINES y ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación que tiene espectro contra gram positivos y gram negativos. Entonces, ya presentando la mejoría, el niño como tal se le autorizó su remisión. Entonces, el motivo de ingreso en este caso del niño es porque presenta malestar general y fiebre no cuantificada. Entonces, ellos refieren como el niño está presentando fiebre, por lo general uno cuando tiene fiebre o muchas personas lo primero que hacen es tomar antibióticos. Entonces en este caso ellos refieren eso, que se le estaba administrando antibiótico con cada comida, pero ellos no especifican cuáles. Sin embargo, el niño no presentó mejoría. Como vemos, él presenta astenia, que es una debilidad, presentaba sudoración vespertina, o sea que daba en las noches, y ellos veían que evidentemente la actividad física y el aumento de la disnea desde el último ingreso al servicio de urgencias, que fue hace 2 meses por este caso, habían empeorado, ¿sí? Entonces, al examen físico que se le realizó al niño, él presentaba ya halitosis, mal olor, ausencia de una pieza dental de horas de extracción traumática reciente, y la madre nos afirmaba que se realizó con un hilo. Había colección de placa dental y caries en 2 muelas contiguas al lugar de la extracción de los dientes, o sea, esto es para tener muy en cuenta porque por ahí pudo haber sido la posible entrada del microorganismo. Había enrojecimiento gingival, el niño estaba hipoactivo, presentaba artralgia leve, estaba pálido, febril, presentaba escalofrío. Estos son síntomas que no son panteunomónicos de como tal una endocarditis, pero son síntomas que se presentan en ella. Una tensión arterial de 121/70 y presentaba una taquicardia. El niño se refería de que era con textura muy delgada y
con un índice de masa corporal inferior a 15.5, o sea, estaba muy bajo de peso. El abdomen se presentaba globoso, denotando esplenomegalia, ¿sí? O sea, la esplenomegalia es debida a que, como tal sabemos, el vaso es un órgano que hace parte del sistema linfático. Entonces, una de las causas de la esplenomegalia en la endocarditis es por una hiperplasia de las células del sistema retículo endotelial, o puede ser por un embolismo esplénico, porque, pues como sabemos, en la endocarditis infecciosa se da como tal por las vegetaciones. Entonces, se forman unas vegetaciones a nivel de las válvulas, ¿sí? Entonces, estas vegetaciones pueden liberarse y provocar embolismos en otros órganos. Entonces, una de las causas de que se dé esplenomegalia puede ser esa, pero para el caso como tal se cree que es por una hiperplasia de las células del sistema retículo endotelial. Entonces, esta hiperplasia sería por una hiperactividad del páncreas, del vaso, porque como dije anteriormente, él participa o hace parte del sistema linfático, entonces como tal allí también se dan respuestas inmunológicas. Una de ellas es que como tal, como sabemos, en la endocarditis infecciosa ya hay una bacteremia permanente, ¿sí? Por ende, pues estas bacterias van a estar marcadas por anticuerpos. Entonces, a nivel del vaso, lo que se va a dar es como tal, pues una fagocitosis de esta bacteria. Entonces, pues este es uno de los mecanismos por el cual el vaso estaría como tal agrandado, ¿sí? Entonces dice que a la auscultación cardíaca pues se oye un sonido sibilante, un choque de flujo turbulento de alta velocidad que es compatible con soplo en el ciclo cardíaco. Dado la sintomatología del niño, pues para orientarnos un poco más con el proceso que él estaba teniendo, se le ordenan exámenes como el cuadro hemático, la proteína C reactiva, el sedimento de orina, para descartar una posible complicación que se evidencia un poco en la endocarditis, que se puede evidenciar en la endocarditis, que es como tal una glomerulonefritis. Se le ordenan antígenos febriles, albúmina, prealbúmina, tiempos de coagulación, creatinina, hemocultivos, una radiografía de tórax, se le hace una determinación cualitativa de anticuerpos heterófilos y un ecocardiograma. Entonces al niño se le inicia tratamientos con AINES, se empiezan a aplicar líquidos endovenosos con electrolitos y un tratamiento como soporte con penicilina. A los resultados que se obtuvieron vemos que el niño presenta como tal una anemia al verlos y como tal la hemoglobina y el hematocrito, ¿sí? Como vemos, ellos están disminuidos y esto puede ser una anemia pues secundaria como tal a la desnutrición, que pues es evidente en el menor. Y también se habla de pues como que el vaso puede contribuir un poco a que se disminuyan estas líneas celulares como las plaquetas, leucocitos o los eritrocitos, porque él, como al estar aumentado su tamaño, aumenta como la captación de estas células. Entonces ya hablamos acá que el niño probablemente esté o sea, una anemia, y que sea pues como tal una anemia ferropénica, porque estamos viendo como tal una disminución del volumen corpuscular medio de los eritrocitos. Evidenciamos también que el niño presenta una leucocitosis, y esto es a causa del proceso infeccioso que se está llevando a cabo, y vemos que es ausencia de neutrófilos, o sea, más específicamente puede ser una infección bacteriana, y por ende pues los monocitos también es otra línea que vemos aumentada. Las plaquetas las vemos disminuidas, esto es a causa de, o como yo dije, el vaso pues contribuye un poco a que estas líneas disminuyan. También se pueden estar disminuidas porque, como sabemos, a nivel del corazón hay como tal una lesión, pues estas se están agregando en esta lesión, contribuyendo como tal a la formación también de la vegetación. Los linfocitos se encuentran en un 20%, están disminuidos. Esto puede ser una causa de que, como la médula ósea está produciendo se encuentra estimulada por la infección, entonces ella produce como unas líneas celulares específicas, pues en este caso serían los neutrófilos. Esto causaría pues como tal un desplazamiento, una disminución pues en otras líneas celulares, como lo vemos acá en los linfocitos. Entonces, como el niño presentaba anemia, se transfunde con una unidad de glóbulos rojos pues para controlar esta anemia marcada. Entonces, pues haciendo como tal un breve resumen de lo que llevamos hasta acá del caso clínico,
vemos que el niño presentaba un factor de riesgo de los que yo mencioné para el desarrollo de esta patología, como lo es como tal la gingivitis que él presentaba. O sea, como vemos, nuestro paciente pues tenía una mala higiene oral y esto pues favorecía como tal el desarrollo de la endocarditis. Y como el factor desencadenante fue pues la eliminación de la pieza dental que él realizó, ya que pues le permitió una entrada libre al torrente sanguíneo, en este caso pues a nuestro Streptococcus viridans, que él forma parte pues de la microbiota oral. Entonces se dice que como tal sí, o sea, tener problemas dentales o acceder a procesos dentales pueden como tal llevar al desarrollo de una endocarditis porque se producen bacteremias transitorias. Estas bacterias transitorias se caracterizan porque, como bien lo digo, ocurren de vez en cuando. La cantidad de inóculo no es muy grande, se hablan de que hay de unas 10 células o un poco más, pero lo que implica acá un factor de riesgo de estas bacterias transitorias, como dije, no es como tal su inóculo, sino la frecuencia con la que ellas se están dando. Esto es lo que le facilita como tal al microorganismo adherirse pues al endotelio cardíaco. Y ya hablando como tal del patógeno implicado acá en el caso clínico, que es Streptococcus viridans, yo les mencionaba anteriormente de que algunos microorganismos necesitaban de lesiones previas, ya que estas facilitaban que se dieran los depósitos de fibrina y plaquetas que le permitían como un anclaje para ellos, ¿sí? Resulta que Streptococcus viridans es una bacteria que tiene la capacidad de producir biopelículas, entonces esto representa uno de los principales factores de virulencia que se involucran acá en la patología de la endocarditis. Hola, dando continuidad con nuestro caso clínico, a nuestro paciente se le practican distintas pruebas de laboratorio con la intención de hacer un diagnóstico mucho más confiable y sobre todo más certero. A nuestro paciente se le hace pues la determinación etiológica del causal de la fiebre por medio del slides. También se le hace una valoración de los reactantes de la fase aguda, como lo de la proteína C reactiva, y se le hace una evaluación del estado nutricional de nuestro paciente, pues teniendo en cuenta que ha llegado a consulta con una talla y un peso bajo. Además de también hacer una evaluación de la función renal y la función hepática. Entonces, hablando un poco con la proteína C reactiva, vemos que nuestro paciente tiene una concentración de 321 miligramos sobre decilitro y los valores de referencia son permitidos hasta 5 miligramos sobre decilitro. Esto quiere decir que pues si nosotros nos remitimos a la concentración de la proteína C reactiva, es evidente que nuestro paciente está cursando por un cuadro agudo inflamatorio oculto y es totalmente correlativo con los valores que se encuentran en la BCG. Sabemos que la BCG pues sencillamente se puede ver alterada por las diferentes proteínas que se encuentran en el plasma, ¿no? En este caso esas proteínas que están en el plasma se producen porque pues hay un mismo episodio de inflamación en nuestro paciente y esto hace que en la membrana de los eritrocitos pues se pierdan ciertas cargas y esto se precipiten mucho más rápido. En este caso nuestro paciente tiene una BCG de 40 milímetros por hora cuando lo normal es que sea hasta de 15 milímetros por hora. A nuestro paciente también se le practicó la prueba de antígenos febriles consistente, como dije anteriormente, en determinar cuál es el agente causal de los incrementos de temperatura, a lo cual dio negativo, o sea que nos indica que ninguno de los agentes etiológicos a los cuales se le practica la prueba son los causantes del incremento de la temperatura en nuestro paciente. También se le hace una medición de la albúmina, la cual se encuentra en 2,7 gramos sobre decilitro, cuando lo normal es que se encuentren en concentraciones de 3,5 a 5 gramos sobre decilitro. Esto es muy correlativo también con la prealbúmina. Esta disminución parcial de la albúmina es correlativo con la de la prealbúmina. ¿Por qué digo que es correlativo? Resulta que la prealbúmina es un gold estándar para la evaluación nutricional de un paciente. En este caso nuestro paciente tiene concentraciones de 10 miligramos sobre decilitro, cuando lo ideal es que esté de 15 a 36 miligramos sobre decilitro. ¿Qué quiere decir que la prealbúmina esté disminuida o esté en 10 miligramos sobre decilitro? Quiere decir que la ingesta proteica de nuestro paciente o la dieta es completamente deficiente o se traduce sencillamente en malnutrición. Decía que la albúmina disminuida es correlativo con la prealbúmina disminuida porque es sencillo. Al no haber ingesta correcta de proteínas, no se van a poder sintetizar tanto las proteínas que se encuentran en sangre como las proteínas normales como la albúmina. Esa disminución es prácticamente por la malnutrición que tiene nuestro paciente.
También se le hizo una valoración del sedimento urinario donde se encontró completamente normal, no se encontraban estructuras parasitarias que puedan generar algún tipo de interferencia en la salud de nuestro paciente. Se le realiza también pruebas de PTT, las cuales consisten en la valoración de las proteínas procoagulantes en la sangre. El tiempo normal que debe tener un PTT en un paciente va a ser de 25 a 35 segundos. En este caso nuestro paciente tuvo un tiempo de 50 segundos, queriendo decir que al hacerse esa prueba nuestro paciente no cuenta con la cascada de coagulación o con las proteínas necesarias para formar un correcto tapón hemostático. Esto se refleja porque sencillamente nuestro paciente al parecer se encuentra en un déficit nutricional y por ende no se pueden formar las proteínas que interactúan o que sencillamente participan en la coagulación. La creatinina igualmente se encuentra sobre su límite superior mínimo, se encuentra en 1.5 miligramos de decilitro, cuando lo normal es que se encuentre en concentraciones de 0,6 a 1.4 miligramos sobre decilitro. ¿Esto qué está indicando? El incremento de la creatinina puede que no sea muy alto, pero entonces al pasarse de su límite superior quiere decir que esta sustancia se está acumulando en sangre, lo cual se traduce en que está empezando una malfunción en nuestros riñones o en el filtrado del glomérulo. De igual manera la urea está indicando que tiene un incremento leve, está en 55 miligramos sobre decilitro, cuando lo normal es que estén en concentraciones de 10 a 50 miligramos. Insisto, esto es indicativo que se está encontrando una función alterada a nivel de los riñones. Al hacerse la prueba de determinación de anticuerpos heterófilos, se encuentra negativo en nuestro paciente. Esto se hace con la intención de determinar cuál agente etiológico puede causar el incremento de la temperatura. Anteriormente se hizo la prueba de antígenos feribles, la cual se refiere únicamente a bacterias, y la determinación de anticuerpos heterófilos pues lo que hace es referir la identificación de un agente viral en dado caso que se encuentre. Como dije anteriormente, la prueba de anticuerpos heterófilos fue negativa. También a nuestro paciente se le hace una prueba de funcionamiento hepático en donde la bilirrubina total pues se encuentra levemente incrementada, un poco fuera de los valores normales, a expensa de la bilirrubina directa. Entonces, si nosotros nos remitimos al funcionamiento pues hepático, si nos remitimos a la bilirrubina indirecta, estamos determinando que el problema se encuentra en el hígado o en las vías biliares. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, pues, como sabemos en el caso de nuestro paciente, aquí el daño no se encuentra tanto en el hígado, sino se encuentra en los conductos hepáticos que conectan también al páncreas. Entonces, ese leve incremento está indicando que el daño se encuentra, insisto, más en los conductos del hígado o en las vías biliares, más no tanto en el hígado. Por ende, al enterarse el personal médico que nuestro paciente estaba sufriendo algún tipo de alteración a nivel hepático correlativo con la formación de los factores procoagulantes y con el acúmulo de la albúmina, con el acúmulo de la creatinina, que también indica que tiene una malfunción renal, se suspende de manera inmediata la administración de AINES en el paciente. Como sabemos, los AINES tienen la cualidad de generar alteración a nivel funcional del hígado, por lo tanto se suspende de inmediato para que este tipo de alteraciones no sean del todo determinantes en la salud de nuestro paciente. A nuestro paciente también se le solicitó una radiografía de tórax, pues en la cual, como nos podemos dar cuenta y no hace falta ser un radiólogo experto, ambos campos pulmonares pues, se encuentran completamente normales, se encuentran sin ningún tipo de alteración. Y pues esto lastimosamente no nos da ninguna muestra o un indicio de nuestro paciente que puede estar padeciendo. Por consiguiente se le solicitan más imágenes diagnósticas. Luego de haber practicado la radiografía de tórax a nuestro paciente y pues sin haber encontrado ningún tipo de referencia en ella, a nuestro paciente también se le practica un ecocardiograma. Para ser exacto, se le practican dos ecocardiogramas, uno transtorácico y el otro transesofágico. La diferencia entre los dos, pues como su nombre lo dice, el ecocardiograma transtorácico se encarga de hacer la evaluación del pecho, de su parte interna, pero lo hace desde la geografía externa del tórax. En cambio, la ecografía transesofágica, como su nombre lo dice, el dispositivo el cual va a emitir los ecos o va a hacer la revisión de la imagen se introduce dentro del esófago, haciendo obviamente que haya una cercanía mucho más considerable con el corazón y pues de esta manera se aumente más la sensibilidad en la prueba que nosotros estamos haciendo, en la imagen que le estamos practicando a nuestro paciente.
Con estas ecografías se hallaron estructuras compatibles con vegetaciones, ¿no? Y estas se encontraron en la válvula mitral. La dimensión de estas vegetaciones que podemos ver aquí es aproximadamente 2.7 milímetros por 1 milímetro, o sea, son relativamente grandes, teniendo en cuenta pues que las cavidades del corazón son relativamente pequeñas y que las válvulas aún más pues juegan un papel determinante, más cuando en ellas se encuentra pues una vegetación. Aquí podemos ver la vegetación que se encuentra en la parte de la válvula, aurículas y ventrículos. Luego que a nuestro paciente se le practican los exámenes de laboratorio y las distintas imágenes diagnósticas, 5 horas después de practicado esto, nuestro paciente pues muestra una evidente desmejoría, una baja actividad de su sensorio, o sea que se encuentra en un estado letárgico. Esto se encuentra acompañado con un pico febril de 40 grados centígrados. A su vez, físicamente nuestro paciente pues manifiesta unas manchitas de tipo color rojo, aproximadamente de 1 milímetro por 1 milímetro, y estas se encuentran tanto en la palma de las manos como en la planta de los pies. Este tipo de discrasias sanguíneas puede manifestarse por su evidente disminución en cuanto a proteínas procoagulantes y pues por ende la sangre se está saliendo de los vasos sanguíneos. Inmediatamente esto se da cuenta el personal médico, el paciente es remitido a la unidad de cuidados intensivos, en donde la disposición de la terapia antibiótica cambia drásticamente, de penicilina a vancomicina. Estando nuestro paciente en la unidad de cuidados intensivos, de manera inmediata se le transfunde una segunda unidad de sangre, pues como medida para controlar la anemia y este tipo de anomalías a nivel sanguíneo. El paciente seguido a esto entra en shock, lastimosamente empieza a manifestar signos de hipotensión, además de un descenso de su temperatura. El pulso se pone aún más débil y lastimosamente pues nuestro paciente entra en estado de estupor, a lo cual después de las distintas maniobras de estabilización pues nuestro paciente lastimosamente muere, lo cual aún no se puede definir por qué etiología, puesto que no se ha hecho la identificación ni el diagnóstico completo del agente, el cual causó pues el deceso de nuestro paciente. A pesar que nuestro paciente falleció, llega el dictamen de laboratorio en donde pues se hace la identificación del microorganismo el cual causó la endocarditis infecciosa. Esta identificación se hace por medio de la técnica de espectrofotometría de masas, utilizando el equipo MALDI-TOF. Sabemos que este equipo pues lo que hace es revisar un patrón de huella proteica que tiene cada microorganismo y lo compara con una base de datos. En este caso el sistema y el equipo identificaron a Streptococcus viridans, ya que este pues también se encontró en un hemocultivo positivo a las 24 horas. Lo importante de esto, pues, aparte de tener el diagnóstico y la identificación del microorganismo, es tener la facultad de ver si este microorganismo tiene algún tipo de mecanismo de resistencia a los antibióticos que haga que pues no sea efectiva la terapia anterior dispuesta hacia nuestro paciente. En este caso, el mecanismo de resistencia que se encuentra en este microorganismo, en el Streptococcus viridans, es un mecanismo de resistencia BLE o de beta-lactamasa de espectro extendido. Esperando que la charla presente haya sido de su total agrado. Muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima.